Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de abril de 2024 y este es el reporte de hoy. Productores celebran, importadores se quejan y Chávez se enoja por suspensión de ruta del arroz. Delfino.cr. Esto no se va a quedar así. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda suspendió temporalmente el Decreto Ejecutivo 43.642, parte clave de la famosa Ruta del Arroz impulsada por el Ejecutivo desde el inicio de la actual administración. El decreto redujo el arancel para la importación del arroz en granza, con cáscara y del arroz pilado. El sector arrocero nacional interpuso entonces una medida cautelar provisionalísima, la cual fue rechazada, de modo tal que el Estado tuvo la posibilidad de defenderse. Los arroceros argumentaron que la decisión del gobierno lesionaba los intereses de los productores de arroz nacional, la justa competencia, el mercado, la libertad de empresa, siendo el deber del Estado favorecer la protección de sectores vulnerables como los agricultores. El Estado por su cuenta alegó que debía prevalecer el interés público de mantener la medida, pues se procuraban mejores condiciones del mercado para el consumidor, al contar con un nivel arancelario que permita las importaciones de grano para satisfacer la demanda nacional no cubierta por la producción nacional, 60%, y a la vez sea posible continuar con la actividad productiva de arroz en Costa Rica, 40%. Pues bien, ayer cayó la sentencia y se resolvió que el decreto crea una enorme y desventajosa diferencia para los productores nacionales, visto que con la reducción arancelaria se abrió la posibilidad de que los importadores no se vieran obligados a comprar la producción nacional y, dado que importar el grano les resulta más económico, pues eso es lo que han hecho, con lo cual sí se ha afectado directamente la cosecha nacional, y esto ha llevado a muchos pequeños y medianos productores a abandonar su siembra sin que el Estado haya provisto una alternativa para quienes tenían su economía dependiente de tal producto y ahora se enfrentan a la quiebra de sus micro y pequeñas empresas. De feria, la jueza Calderón Rodríguez rechazó el argumento del gobierno señalando que el precio del producto no ha bajado en los niveles proyectados por el Poder Ejecutivo, y consideró que el beneficio de la desregulación arancelaria del precio del arroz parece haberlo obtenido un sector no vulnerable en la fórmula de mercado, los importadores, los que a pesar de que han podido traer al país el producto a precios muy inferiores del ofertado internamente, no han trasladado ese beneficio al grueso de la población. Recordemos, se trata de una solicitud de medida cautelar, así que, como bien lo indicó la jueza, le corresponderá al Tribunal de Juicio juzgar el fondo del caso de manera profunda. Ahora bien, eso puede perfectamente tomar toda la vida, como también lo señala la sentencia. Someter a las partes a la duración del proceso, 10 y más años, sin una tutela cautelar, podría significar la debacle en la economía de muchas familias que dependen de esta actividad, porque debe tenerse claro que no solo los micro, pequeños y grandes empresarios podrían ver arruinados sus negocios, sino también los trabajadores que ordinariamente se deben contratar para desarrollar la actividad. Si bien la suspensión dictada todavía puede ser apelada por el Poder Ejecutivo, tiene efectos inmediatos, por lo que se restablecen los aranceles de 36% al arroz en granza y de 35% al arroz pilado que existían previamente, aun si el Ejecutivo apela la medida. Semejante decisión, como podrán imaginar, generó todo tipo de reacciones. Los importadores, molestos, ya anunciaron que inevitablemente el precio del arroz subirá y que debido a variantes internacionales es probable que termine más alto de lo que estaba incluso antes de la famosa ruta. Los productores locales felices. El fallo del contencioso administrativo anunciado el día de hoy representa una esperanza para nuestros productores arroceros. Y Chávez pues bien cabreado. Porque me llamo Rodrigo Chávez, este tema del arroz no se va a quedar así, porque yo no voy a permitir que los oligarcas industriales del arroz le sigan sacando plata a usted, dijo ayer en conferencia de prensa, dejando muy claro lo poco feliz que le resultó la noticia. Además dijo: compatriotas, vean las redes, las telarañas, cómo está todo conectado en este país, dando claramente a entender que la resolución de la jueza habría tenido influencias externas. De hecho, ese tema de las redes lo usó un par de veces ayer.
Cuando le preguntaron por las concesiones de espectro radioeléctrico, el famoso cuento de que las televisoras y las emisoras pagan cifras ridículas por año, dio a entender lo mismo, que desde Sutel no se mueven, que la Asamblea no colabora, que Teletica, que las influencias, etc. Volviendo al arroz, en concreto el presidente considera que la jueza se extralimitó y que se metió a especular en torno a políticas públicas. Además insinuó que los oligarcas industriales podrían haber influenciado en esa decisión y dejó claro que van a apelar con todo. Esto no va a ocurrir sin una buena pelea dentro del marco de la ley. Mientras tanto, y a todo esto, usted se está preguntando, bueno, pero ¿cómo está el arroz? Ah, caray, ahí está el detalle. Depende, como siempre, de a quién le pregunte a usted o de dónde lo compre. Esto es como la apreciación del colón. Un sector de la ciudadanía lo ve trágico, otro lo ve magnífico. Bien lo ilustró en su columna Alejandra Montiel. Con el tema del arroz, yo diría que el termómetro popular en general está un poco indiferente, es decir, no ha notado un cambio significativo ni para un lado ni para el otro. Todo está siempre carísimo en Costa Rica, de cualquier modo. Fuera de eso, un grupo afín al decreto dice que sí bajó. Un grupo opuesto al decreto dice que no bajó y el estudio que hizo La Nación dice que más bien subió. Lo que sí es indiscutible es que la medida benefició a los importadores y golpeó a los productores, por lo que el asunto termina entonces siendo un pleito político gremial al que la mayoría de la población no siente tan cercano, pues no ha notado una afectación directa en su calidad de vida, muy a pesar de que comemos arroz todos los días. Como sea, aunque por ahora la ruta del arroz esté cerrada, lo cierto es que el presidente dijo, porque me llamo Rodrigo Chávez, así que está claro que el tema le es prioritario y que apelará con toda su fuerza para volver a apearse los aranceles. ¿Lo logrará? No se pierda el próximo episodio de Cuentos de Angustias y Tristezas desde el más caluroso de los trópicos húmedos. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Tras 7 rondas de votación, Ignacio Monje Dobles fue electo magistrado suplente de la Sala Primera. El plenario de la Asamblea Legislativa designó este miércoles a Ignacio Monje Dobles como magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en lo que fue la 7ª ronda de votación de ese proceso, pues previamente no había obtenido los 38 votos necesarios para ocupar el cargo. Monje logró imponerse ante Humberto Góngora Fuentes, a quien el PUSC y el oficialismo dejaron de dar sus votos, y ante Lisette Álvarez Salas, quien solo logró mantener consistentemente los votos que le dio la bancada del Frente Amplio. Mientras tanto, la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor mandó al archivo por unanimidad un proyecto del Ejecutivo para cerrar el Patronato Nacional de Ciegos y redirigir sus recursos al CONAPDIS. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Irán promete represalias por ataque de Israel que mató a 12 personas. Empezamos en Medio Oriente porque Irán prometió tomar represalias por el ataque de Israel que mató a 12 personas en su consulado en Siria. Y aunque Estados Unidos comunicó que no tuvo nada que ver con el ataque, se está preparando para pagar los platos rotos. Pasamos a Argentina porque el gobierno de Javier Milei anunció el despido de 15.000 funcionarios públicos, desatando protestas de los afectados y de grupos organizados. Finalizamos en Rusia porque el jefe del Consejo de Seguridad Nacional afirmó que Ucrania y Estados Unidos tienen culpa compartida en el atentado terrorista en Moscú que dejó 145 muertos el mes pasado. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.